Hola, ¿cómo estás? Nuevamente con el placer de saludarte y en esta ocasión invitarte para que si tienes o quieres actualizarte en todos los temas de coaching, tanatología, proceso de duelo, por favor ingreses a mi página donde encontrarás qué tenemos para ti, qué opciones tenemos para ti, qué te puede interesar, fechas, costos, todo. Por favor, ingresa a www.carmencastro.com/cursos. Te invito por lo pronto a esta tercer cumbre de tanatología y proceso de duelo totalmente gratuita. Hasta pronto. Buenas tardes, buenos días, no sé, y todos los que tengan en cada uno en su casa, en su país donde nos esté viendo, porque afortunadamente nos estamos volviendo internacionales con esta cumbre de tanatología y proceso de duelo. Y en esta ocasión pues tengo nuevamente el placer de contar con David. Es una persona verdaderamente generosa que nada más le digo, oye, necesito, y dice, puesto. Yo lo que necesites, Mari Carmen, lo que quieras, y verdaderamente agradezco tu disponibilidad, agradezco esta inquietud también por poder compartir temas tan importantes con la gente y de manera altruista. Bienvenido de nuevo, David. Yo creo que ya vas a ser como el profesor estrella de esta cumbre. Cada año contaremos contigo por tu gran disponibilidad hacia compartir con los demás. Gracias, David. Gracias, Maricarmen. Bueno, y les voy a presentar a David. David es director y formador de la Escuela Europea de Líderes en Asturias, empresa de formación en coaching, PNL, inteligencia emocional, liderazgo, coaching familiar, mindfulness y afines. También es coach de salud, especializado en procesos de pacientes oncológicos y crónicos, certificado por la AICM, Asociación Internacional de Coaching y Mentoring. Es practitioner de la PNL, certificado por AICM, conferenciante de varias decenas y articulista habitual, algunas decenas prensa, escrita en periódicos regionales y revistas especializadas en salud laboral, escritor de capítulos de libros de coaching y en procesos de varios libros propios y en coautoría. Locutor colaborador en radio con espacio propio en coaching de salud, doctor en medicina por la Universidad de Oviedo, médico radiólogo con 20 años de experiencia. Y si les digo, se nos va el tiempo. Entonces, muchas gracias, David. Gracias por estar, gracias por compartir y presentarnos un tema tan interesante con un título tan interesante como es La muerte, el constructor del presente. ¿Qué tal? ¿Qué me puedes contar de esto, David? ¿De dónde este nombre de la muerte, el constructor del presente? ¿De dónde? Bueno, buscábamos un título un poco provocador, ¿no? Como todo título, parece que en ocasiones la primera manera de aproximarnos a algo que quizá nos pueda interesar es a través del título. Entonces, el título sin duda incluye casi una paradoja in termini y quizá así queríamos llamar un poquito la atención sobre lo que podíamos encontrar en esta conversación a dos que vamos a tener tú y yo, Mari Carmen. Así es. Lo que pretende decir el título es que una buena manera de construir tu presente y centrarte más en lo que realmente estás viviendo en el día a día es una de las más conocidas en las que cuando uno toma conciencia de que, bueno, está en un riesgo vital, por ejemplo, cuando a un paciente se le comunica que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad incurable en una fase grave, realmente esa persona cambia su vida. Y en muchas ocasiones cambia su vida de tal manera que acaba viviendo más el día a día y se aleja mucho más de anticipar juicios del futuro. Eso por un lado, ¿no? Es decir, cuando uno toma conciencia de que realmente puede morirse, que su cuerpo va a ser abandonado, pues puede vivir el ahora de una forma más activa y más alegre, dado que en algún momento eso va a dejar de ocurrir. Eso es algo conocido por todos y muchas veces, aunque no haya un riesgo realmente vital, ciertos accidentes o ciertos traumas de la vida de cada uno de nosotros, a lo mejor te ha acercado esa idea de dejar de preocuparte de miserias al final y cuando te pasa algo potente, resulta que te vuelves al presente y dices, no, yo voy a vivir día a día
piano, piano, y voy a disfrutar. Pero además queríamos meter un poquito más de profundidad. A mí me gusta mucho jugar con la auténtica verdad de lo que es el pasado. Y es que el pasado no existe. Mi pasado no existe en este momento. En el momento presente yo solo puedo decir lo que estoy viviendo en este momento, en este ahora, en este presente. Y yo, valga la redundancia, solo estoy presente en este presente. Con eso estamos diciendo redundantemente que el pasado ya pasó, ya no está aquí, ya es únicamente una ficción mental. Y digo ficción mental porque todos sabemos que lo que nos hace traer el pasado a la hora, al presente, solo es la recreación de la memoria de mi mente, tal y como yo lo haya gestionado. Es decir, en función de cómo yo he almacenado el juicio que he tenido sobre ese pasado, lo puedo traer o no al presente. Pero en cualquier caso, siempre será una ficción mental. Y una lección constructiva de la muerte sería que aceptáramos el mensaje poderoso de que lo que ya no está, lo que no está vivo, lo que es el pasado, lo podemos dejar ir, lo podemos dejar en su sitio, en el pasado, no está aquí. Y por lo tanto, la muerte nos ayuda a construir, tanto desde el pasado que no existe, y ya murió, de ahí el juego de palabras, ¿no? El pasado ya murió y el futuro no existe, pero además, al ser consciente de que en un futuro mi cuerpo morirá, a lo mejor ahora me hago más consciente de que sí deseo amar mi vida, disfrutar mi vida y abrirme con toda mi alegría, con toda mi curiosidad y con toda mi confianza a vivir lo mejor que sea capaz de proporcionarme en mi ahora, en mi presente, ¿no? Y esto que mencionas es muy importante y de ahí esta frase de lo que le da sentido a la vida es la muerte, ¿no? El saber que voy a morir en algún momento y a vivir en el aquí y en el ahora. El pasado, bueno, pues si no me he muerto, me sirve de aprendizaje. El futuro, pues no sé si habrá, pero me ayuda a vivir más en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, creo que esto es bien, bien interesante. Cómo vamos construyendo nuestro presente y hasta nuestro futuro, ¿no? En este sueño a través de la muerte. Si pudiéramos hablar de la muerte en un sentido frío, real, bueno, real, sí, siempre es real, pero en un sentido más frío, más, vamos a ponerle científico. David, ¿qué nos dirías? ¿Desde qué aspecto? Porque si me pongo a hablar de lo científico y lo junto con la ciencia, eh, igual el concepto mismo de la muerte sería el cuestionado. En realidad a mí me gusta mucho jugar con esa paradoja que decía antes, intermin en el sentido de que el propio término nos invita a hacer una simple reflexión. Si estamos hablando de la muerte, ¿es porque la muerte existe? ¿Cómo es que lo que existe está vivo? Porque si existe es que está vivo y lo que está vivo existe, ¿cómo lo Wow. que llamamos muerte está vivo? Es No tiene interesante este sentido. juego de palabras, ¿no? Claro, pero ¿y si no es un juego de palabras solamente? Es Claro, decir, no, no, ¿cómo no, no. podemos estar hablando de algo vivo como la muerte cuando por definición a lo que nos referimos con el término muerte se supone que es la propia definición de la ausencia de vida? Es decir, no tiene sentido. Yo nunca voy a vivir la muerte porque vivir la muerte no puedo vivirla. O no es muerte o lo que estoy viviendo es una transformación. Igual sea un Es, tránsito a otra cosa que tiene que estar vivo. O sea, tengo que ser un ente, lo que sea, un ser vivo y seguir siendo un ser vivo quizá en otra fase. Porque si realmente estamos hablando de un término de ningún tipo de experiencia, entonces sería la nada y la nada nadea. No puedo tener ninguna experiencia de esa experiencia. Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte en un sentido de ausencia de vida, entonces la muerte no está viva. Y si la muerte no está viva, está muerta. Una muerte muerta, wow. ¿de qué estamos hablando? Es más, Realmente hasta voy a apuntar, si la muerte no está viva, es que está muerta. Y si está está muerta, ¿de muerta. qué hablamos? No, no existe. Así Entonces, la es. muerte no existe. No es solo un juego de palabras. Es que No, realmente no. yo nunca puedo vivir mi propia muerte. Nunca, jamás. De Sí. hecho, si nos ponemos a hablar en términos mundanos, terrenales, orgánicos, en realidad la masa física, la masa de un cuerpo, siempre que queramos creernos un cuerpo, incluso esa masa también es transformada
en la energía vital, fíjate cómo lo digo, la energía vital para una serie de microorganismos que descomponen ese cuerpo, ese cadáver, ese cuerpo cadavérico. Hay microorganismos que ayudan a la degeneración, a la Sí, degradación y a la putrefacción del cuerpo. Pero eso que nosotros llamamos putrefacción es la vida de esos microorganismos, porque al final la vida siempre se está transformando, ¿no? Es decir, claro, todo en el universo es energía, Mari Carmen, y en total. eso creo que todos lo aceptamos. Y resulta que la energía ni nace, ni muere, ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. Entonces estamos hablando de que la energía puede experimentar diferentes transformaciones. Entonces, en ese sentido, tanto desde un punto de vista literal, riguroso, como metafórico, la muerte nos ayuda a construir la realidad única que existe, que es el aquí y ahora, lo que yo estoy viviendo, en donde sí estoy presente, porque yo no estoy presente en mi futuro. Siempre, en el momento en que me esté refiriendo, me estoy refiriendo a estar presente ahora, ¿vale? Te escucho, David, y bueno, me encanta escucharte porque me cuesta trabajo hasta asimilar que eres médico. Te escucho más desde la filosofía, más desde este meterte en las profundidades, en las entrañas de lo que puede llegar a significar no solo un término, sino lo que es este proceso natural que vivimos los seres humanos de vida y de muerte, ¿no? ¿Qué Claro. podrías decir desde esta parte ya también filosófica, ya no te pregunto científica y metodológica de como médico, sino como descomposición de cuerpo, sino qué podrías decir a las personas que nos escuchen para que puedan vivir y construir a partir de sabernos mortales lo que está haciendo su vida en este presente, sobre todo ahorita en una que vamos saliendo de una pandemia donde hay muchísimo dolor, donde hay muchísimas personas que están eh, sufriendo quizá por saber que sus seres queridos murieron. ¿Qué les podríamos decir, David? Bueno, quizá la forma más honesta y más humana de acercarnos a ello es que la persona que está sufriendo, pues lo primero sería comprenderla y escucharla, empatizar con cómo está viendo su mundo en ese momento. Y si está sufriendo es que, desde luego, tiene una sensación de pérdida de ese ser querido que a partir del momento en que ese cuerpo fallece, piensa que ya no lo tiene, ¿no? Entonces, desde esa aproximación empática hacia la persona, podríamos simplemente intentar tirar del hilo de que si esto que decimos vida acaba en esto que llamamos muerte y a eso lo llamamos ciclo, como tú bien has dicho, ciclo natural, ya de mano podríamos decir que si asumimos que ningún cuerpo es inmortal y parece que estamos refiriéndonos a nosotros mismos como si fuéramos cuerpo, no digo que yo esté de acuerdo, de hecho ahora podemos apostillar desde la ciencia, desde la medicina, pero si consideramos que ese ciclo es normal, lo que mejor podríamos hacer es aproximarnos todos a entender que como bien normal que ese ciclo, pudiéramos vivirlo de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible, a mí siempre me gusta decirlo de una forma muy sencilla, cuando uno acaba un ciclo, lo ideal es que lo deje todo arreglado, que deje todo en su sitio. Y la mejor forma de dejar esto que llamamos vida, a lo mejor es dejarlo en paz, dejar todas las cosas bien arregladas, hablar con quien tengamos que hablar, escucharnos a nosotros mismos, perdonar ese pasado, por eso empezamos con la muerte, constructor del presente, porque la muerte nos ayuda a hacer morir lo malo del pasado por lo que creemos que estamos resentidos, por lo que creemos que estamos sufriendo, por ejemplo, con algún tipo de resentimiento del pasado, ¿no? Y cuando todo eso lo tienes arreglado, a lo mejor aceptas que estás en un proceso y que en ese proceso el final también está incluido. De todas maneras, y siguiendo un poco en lo que antes me preguntabas, Mari Carmen, la medicina misma, yo suelo comentarlo en las charlas, la medicina misma está de acuerdo en que no somos un cuerpo. Fijaos que yo esto lo cuento, bueno, porque es lo que realmente ocurre en las UBIs, ¿no? Cuando se produce un estado de muerte encefálica, que es lo que la medicina utiliza para establecer una muerte de un sujeto, de una persona, cuando una persona tiene su cerebro muerto y tiene una muerte encefálica, después de una carga cardiorrespiratoria, lo que sea, pero al final el cerebro está muerto, en algunas ocasiones
El resto del cuerpo, aunque el cerebro no funcione, no se registra actividad por diferentes mecanismos de diagnóstico de muerte clínico, que es lo que se utiliza en los hospitales, el resto del cuerpo puede estar vivo. Y los subistas, que son las personas encargadas de hablar con las familias y gestionar los trasplantes, les dicen a los familiares, con criterio médico, ¿vale?, que su familiar ya no está ahí, porque evidentemente, si no, no podríamos hacer lo que le vamos a plantear a la familia de ese paciente. El familiar no está ahí, digamos, ya está muerto, es lo que se le suele decir, ya no está ahí, sin entrar en más historias, al menos no está en ese cuerpo, pero el cuerpo sí está vivo. Por lo tanto, la medicina está diciendo el cuerpo vivo y el sujeto no. Por lo tanto, el sujeto, la persona, no es el cuerpo. Porque si no, nunca podríamos coger un cacho de una persona y llevarla a otra persona. Así que la medicina está de acuerdo en que si trasplantamos, lo que trasplantamos, si a mí se me trasplanta un corazón, no es David el que se trasplanta a un receptor, sino que es el corazón de mi cuerpo, pero cuando yo ya no esté en mi cuerpo. Eso es lo que dice Sí, y claro. asume la medicina, claro. Claro, no, es súper interesante. Y esto, ¿cómo nos cuesta trabajo comprender, ¿no? La familia, que te digan, a ver, vamos a hacer un trasplante. Y bueno, yo sé que en España es uno de los países que tiene mayor índice de conciencia para trasplantes y donación de órganos y sangre, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo que estoy en un país latino y que muchas de las personas que nos escuchan también, esto está siendo un problema grave. Por eso es tan importante lo que nos estás mencionando desde el inicio, ¿no? La muerte está viva y tú puedes dar esa vida a otro ser humano, pero ¿cómo le ayuda? Y esto ya sería pregunta para ti, ¿cómo le ayuda a las personas que les cuesta tanto trabajo donar un órgano para dar vida a otro ser humano? ¿Qué les puedo decir, David? ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿Cuál sería como una frase? Eh, Sé que no hay recetas de cocina y menos en esto, pero ¿qué ha ayudado en la experiencia tuya en tu hospital, con tu equipo de trabajo, etcétera? Bueno, como bien dices, una receta mágica es Ay, imposible. Lo que se le puede aportar es alguna parte de la ciencia, como bueno, esto mismo que acabamos de decir, la medicina asume que no somos un cuerpo, porque si no, no podría trasplantarse. gracias. Y luego, a lo mejor, una pregunta a la persona, ¿no? Yo en algunas ocasiones, cuando veo que la persona está receptiva, le planteo, si yo, por ejemplo, un ejemplo práctico, una persona en silla de ruedas. ¿Considera alguien que una persona en silla de ruedas, porque, por ejemplo, no le funcionen sus piernas, tenga una hemiplegia, es medio ser? Si yo estoy en una silla de ruedas, ¿yo soy Excelente, medio David? excelente. Evidentemente no. Si me falta un brazo, ¿hay algo de mi ser que le falta a mi ser? No, me falta un brazo, no me falta mi ser. Es decir, yo no soy ninguna parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Tenemos más conflicto con la parte de la mente, del cerebro, ¿no? Y de hecho es lo que utilizamos en la medicina cuando hacemos el diagnóstico de muerte. Pero insisto, si la medicina tiene a bien trasplantar partes de un cuerpo a otro, decimos para salvar la vida a otro, para mejorar la calidad de vida a otro, es porque no estamos trasplantando personas, estamos trasplantando el cuerpo de la persona. Y al igual que yo ahora llevo esta americana y si se me rompe la americana, a mí no me pasa nada, pero yo prefiero que no se me rompa y aprecio mi americana, eso no quiere decir que yo me identifique con mi americana. Si se rompe solo mi americana y no me pasa nada a mí no me pasa nada. Si se lesiona mi cuerpo, a mí no me pasa nada a mi ser. Y si no, podríamos preguntarnos, ¿cómo es que yo soy el mismo desde que he nacido y sin embargo mi cuerpo, desde que era un lactante hasta que cuando esté en mi lecho de muerte corporal, mi cuerpo ha evolucionado mucho? El proceso de envejecimiento no tiene nada que ver conmigo. Esto te lo dicen muchas personas de edad avanzada, en que ya se plantean activamente la proximidad de eso que llamamos muerte, y te dicen, yo es que en realidad no me reconozco en este cuerpo, porque yo me siento joven, yo me siento como Claro. siempre. Te Eso dicen, me pasa a mí, eso me pasa. no, es que en realidad uno, si se escucha a sí mismo, se puede dar cuenta de que puede recordar perfectamente lo que muchas de las cosas que has sentido de niño o de adolescente. Y esto te lo dicen personas de 90 años. Sí, Así sí, que sí, sí. igual esa voz interior nos está diciendo la verdad
y nuestro ser no envejece, ¿de acuerdo? Tiene vivencias, experimenta cosas, Sí, pero sí, nada sí. más, ¿no? No, es súper interesante esto que mencionas, esta parte de si pierdo un brazo no dejo de ser yo. O sea, ontológicamente, en esencia, sigo siendo Mari Carmen, pierda lo que pierda, ¿no? Y esto pues podría ayudar a las personas a entender que el hecho de que si donan un órgano, pues sigue siendo su ser querido y lo pueden seguir haciendo toda esta parte de rituales para poder despedir. Y ahí está su ser querido, porque no solo es cuerpo, ¿no? De hecho, fíjate, Mari Carmen, que siempre cuando nos referimos a ese ser, al que queremos acercarle, le llamamos el ser querido. Y es que a lo mejor podríamos darnos cuenta de una cosa obvia, y es que lo que más apreciamos del ser querido, ¿qué es? Pues el que es querido. Es decir, es el amor que nos une, es lo que nos mantiene en relación y en unión. Y entonces he hecho un lance a esto de la unión. Cuando un ser querido mío, un familiar, por ejemplo, ha fallecido, y es un familiar que yo he querido mucho, yo digo, lo he querido mucho, o sea, lo quise mucho, o sigo diciendo que lo quiero incluso aunque su cuerpo no esté conmigo. Porque ahí es donde también suelo utilizar ese gancho, ¿no? Que nos puede aproximar también la ciencia, ¿no? Cuando yo estoy separado físicamente de un ser al que llamo querido porque lo quiero, ¿yo dejo de quererlo? No. Es decir, si yo puedo querer a una hija, aunque no esté ahora físicamente conmigo, y yo puedo querer a un abuelo, aunque físicamente no esté ahora conmigo, lo que estoy diciendo es que el amor trasciende el espacio-tiempo. Y por lo tanto, si lo que más valoro de un ser querido es precisamente el hecho de que lo quiero y después de la muerte, o eso que llamamos muerte, lo sigo queriendo, ¿qué es lo que yo he perdido de ese ser querido? El cuerpo. Nada Así más, es. porque el amor sigue estando ahí. Y de hecho, en ocasiones, de alguna manera extraña, porque posiblemente eso es porque nuestro proceso de vida tiene cosas mejorables y podríamos limpiar mucho mejor lo que sentimos y pensamos, en ocasiones, cuando una persona fallece, qué casualidad que se recuerda lo bueno, ¿no? Es decir, en vida parece que estás ahí como agarrándote y sosteniendo y manteniendo, preservando y observando lo que le tendrías que echar en cara, pero oye, fallece y es como que ya cumplió su pena y ahora ya solo voy a recordar lo amoroso. Bueno, ¿qué tal si eso lo hacemos en vida, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, a veces la muerte tiene esa visión también transformadora en que parece que echas de menos la parte amorosa, la parte bonita de esa persona que quieres, o incluso descubres que lo querías más de lo que creías tú, ¿no? Pasa con mucha frecuencia, con muchísima, David. Y bueno, yo creo que algunos de los que nos escuchas han tenido este tipo de experiencias. Y bueno, me encanta el percatar y el reafirmar que lo que se modifica es la manera en que nos relacionamos. O sea, ya no puedo tener tu presencia física, pero sí, yo cuando me dicen, oye, ¿qué es un duelo? Es acomodar en el corazón lo perdido de tal manera que ya no lastime. O sea, yo ya no me voy a poder relacionar contigo físicamente, pero sí me voy a relacionar de una manera a través del recuerdo, de este amor, y no solo es el cuerpo físico, como tú bien dices. Y creo que esto es muy importante para todas aquellas personas que a lo mejor llegan a tener, que nos están escuchando y tienen un ser querido que está ya con muerte cerebral, que ya no hay manera de rescatar a esa persona y que pueda también, pues hablando de esta parte, aprovechamos lo que es donación de órganos, ¿no? Para dar vida a otra persona. Ok, y David, ¿y alguna de las experiencias más importantes con las cuales tú te has topado y quizás sea tuya para poder construir a través de la muerte tu presente y futuro? Bueno, cada caso que veo, que vivo en primera persona, con bien acompañando a un cliente en un proceso de coaching de salud, cuando en realidad están buscando, normalmente no son conscientes, no te lo dicen ni lo verbalizan directamente, pero cuando de alguna manera se están queriendo preparar para ese momento de transición, o un familiar, cuando se tiene que despedir o está en el duelo después de que acontece, ¿no? Fíjate, Mari Carmen, realmente estamos rodeados de personas que han tenido vivencias de este tipo. Yo me he dado cuenta de que en los últimos años, y especialmente cuando ya me he atrevido, porque yo al principio no me atrevía, para un médico hablar de esto es muy raro, al menos en España o al menos en mi medio, es Sí, muy sí, raro. sí, sí.
¿vale? Pero cuando yo ya me he atrevido, porque posiblemente ya no solo era una aproximación teórica, sino que había una gestión, entre otras cosas, emocional hacia todo este mundo, ¿no? Me daba cuenta de que las personas se acercaban a mí y me contaban sus experiencias. Y muchas veces tenía la oportunidad, fíjate que esto suena también raro, oportunidad de acompañar ese momento, aunque no fuera profesionalmente, que al fin y al cabo eso no es más que un epifenómeno, sea de una manera o de otra, siempre hay una persona acompañante ahí. Y lo que te puedo decir es que a medida que comprendes o que te acerques a comprender mejor lo que es un proceso, que todo es parte de un proceso y que cada paso tiene su importancia y ese momento de aproximación al fin de lo que llamamos vida también lo tiene, hay más personas que te aportan su experiencia, te aportan su vivencia. Y hay un montón de personas que o lo han vivido en carne propia o conocen experiencias próximas en las que, bueno, en esta semana, por ejemplo, y hoy solo es lunes, con lo que hoy un día y el viernes hubo otro paciente. Dos personas durante la exploración normal de una prueba de radiodiagnósticos, que es a lo que yo me dedico, te cuentan una experiencia, porque la conversación salió por ahí, había fallecido un ser querido en ambos casos, y te dicen abiertamente que se fueron en paz y te lo comparten de esa manera. Hasta hace no sé cuánto, pero hasta hace meses o años, a mí era muy raro que alguien me dijera eso. No sé si es que yo no lo escuchaba, no estaba abierto a ello o qué pasaba, pero yo no recuerdo demasiadas personas que me hubieran dicho eso. Seguramente porque yo como observador estaba condicionando y estaba asumiendo una creencia que casi todo el mundo tiene y además se comparte constantemente, y es que la muerte es triste. Y el giro de la frase que me gusta a mí mucho, bueno, quizá la muerte no sea lo triste es que no vivamos, que no aportemos toda nuestra vida que tenemos en la vida y estemos agarrotados con el miedo a un futurible de muerte y por lo tanto dejamos de vivir la vida de forma consciente y activa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que en realidad a mí los que más me han ayudado han sido otras personas porque está muy bien leer, hay muchos libros, hay muchas fuentes, o sea, hoy en día nadie puede decir que no puede aprender, además fuentes gratuitas que todos sabemos conseguir, pero quizá eso sea solo para oír, para abrir tus oídos, ¿vale? Para abrir tu mente, para relajarte y fluir y estar dispuesto a aceptar que igual no lo sabes todo y desde luego la ciencia no lo sabe todo y que hay personas que han tenido vivencias que te pueden ayudar a ver con naturalidad lo que llamabas un proceso normal de la vida. Y es muy bonito tener una aproximación de esta manera en la que yo personalmente también lo he podido poner en práctica con personas cercanas. Desde hace unos años que me dedico ya más a este mundo, ha habido fallecimientos en proximidad. Y me he dado cuenta de que mi emocionalidad, lejos de estar sumido en una tristeza, en una depresión, en un duelo terrible del que no soy capaz de salir, resulta que he podido vivir esas transiciones. No todas eran esperadas, ¿eh? Quiero decir que no Sí, todas eran seguro. médicamente previsibles. Y sin embargo, yo me he centrado en el aspecto amoroso que he podido compartir de esas personas. Y yo creo que es una buena manera de vivir, en la que Por te supuesto. centras en la atención de lo que dices amar de la vida, que es estar vivo. Así es. Me encanta, te digo que me encanta escuchar eso, es una gozada escucharte y poder ver tu experiencia de vida con estos pacientes, eh, pues ya en fase terminal, o que alguien te diga murió en paz. David, ¿en qué momento los seres humanos dejamos de ver a la muerte como algo natural? Y cuando digo seres humanos, también me refiero mucho a los médicos, porque los médicos fueron creciendo con la mentalidad de tenemos que salvar vidas. Y cuando te escucho disfrutar, no puedo decir que que te dé alegría que otra persona sufra, no, pero verlo con naturalidad como médico, el proceso de muerte, verdaderamente me encanta, ¿no? Porque a lo mejor estamos ya cambiando a ver a la muerte como un proceso natural, pero durante muchos años se vio a la muerte como algo antinatural. Es más, los médicos cuando perdían a un paciente lo veían como un fracaso, ¿no? Es que fracasé. Y vivían sus duelos, pero no porque se haya muerto el paciente, sino porque sentían
que ellos habían fracasado. Sin embargo, yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, España, una guerra civil donde moría gente, después toda el hambre, las consecuencias de esa guerra. Yo recuerdo que mi madre decía, éramos 8 de familia y sobrevivimos 4, pero veían la muerte con una naturalidad impresionante. Ahorita alguien pierde un hijo, alguien pierde un ser querido y es tremendo. No quiero quitarle valor a esa pérdida, para nada. Pero ¿qué ha pasado? Que dejamos de ver a la muerte como un proceso natural, que desde el momento en que nacemos estamos muriendo. Bueno, yo no, ya sabes que en esto tenemos formas, yo no sé si son solo palabras, pero a mí me gusta más hablar de que cuando hablo de estos temas, aunque utilizo la palabra muerte, porque, bueno, parece que es el gancho publicitario, parece que hablamos de la muerte, yo es que en realidad nunca hablo de la muerte. Yo siempre digo, pero si es que yo estoy hablando de la vida, es decir, cómo vivir, y solo lo puedo vivir teniendo vida, vivir el proceso de aproximación a eso que llamamos muerte, ¿vale? Y lo dejo ahí. Es decir, yo hablo siempre de cómo vivirlo, cómo vivir la vida que tienes hasta ese momento. Y luego ya veremos lo que ocurre después, porque hay muchas personas que te cuentan que no existe la muerte, que han tenido experiencias próximas a la muerte y te lo dicen. Un amigo muy próximo mío tuvo una experiencia de este tipo. Yo no le escuché porque, vamos, no estaba yo para eso de aquella. Y luego me lo recordé a los años. Y digo, David, si yo ya te lo dije, ¿qué me pasó a mí? Digo, ¿qué me dices? Sí, o sea, sabe que no hay muerte y sencillamente lo que no queremos es aproximarnos con sufrimiento. Pero tú lo que vivas, y eso es tautológico, lo que vivas lo vas a tener que vivir estando vivo. Así que si existiera la muerte, no tendrías ninguna experiencia, no le tengas ningún miedo a ello, ¿vale? A mí me gusta mucho poner el acento en que de lo que estamos hablando es de la vida, no de la muerte, aunque sea en un proceso, bueno, que llamemos de esta manera. Y luego, contestando a tu pregunta, yo es que creo que, a ver, en Occidente y sobre todo, pues como tú bien has dicho, cada vez como a más, hay un tabú que se llama muerte. O sea, no hay un tabú con el sexo, pero sí hay un tabú con la muerte. Suelo contar que en realidad no es una reflexión mía, la leí y me di cuenta de decir, ostras, es verdad, esto es cierto, ¿no? Ni un médico, lo leí siendo médico, ¿no? Es decir, ni un médico tiene casi permiso para ver un cadáver. Es decir, tú cuando una persona fallece, el primero que llega ya le pone la sábana y se supone que si tú levantas la sábana eres morboso. Es decir, hay tal ocultación de la muerte, de la muerte del cadáver, ¿no? Que, claro, ¿cómo no vamos a tener miedo si si no lo buscamos? Al magnetismo también se le tenía miedo. Al magnetismo, a cualquier cosa que todavía no conocemos, normal. Pero cuando la ciencia luego se aproximaba y conocía más de lo que antes llamaba magia, de repente desaparecía la magia y comprendíamos mejor lo que era la vida, lo que ocurría. ¿Vale? O sea, pero es que, bueno, pues la ciencia tiene su ritmo. Por ejemplo, a mí me gusta hacer una broma y que me perdonen mis colegas, pero es que es muy simpático cómo nuestra medicina, la que yo valoro y la que, vamos, sin duda la medicina es un gran bien de la humanidad, ¿no? Hace muchas cosas muy bien, pero hay algunas que son hasta simpáticas, ¿no? Porque si comentamos que lo que ha ocasionado esta pandemia no está vivo, a más de uno le va a chocar. Es decir, el COVID-19 es un virus y como tal virus, dentro de la taxonomía médica, científica, no es un ser vivo. Así es, No es así un es. ser vivo. Es un Así ser es. que como necesita de parasitar de una célula viva, Vivir dentro de... se le considera un ser no vivo. Entonces es muy simpático como este tremendo lío que se ha montado con la pandemia y la cantidad de funciones, etcétera, etcétera, que se han ocasionado para la ciencia médica, ¿vale? Lo ha ocasionado alguien que no está vivo. Perdón por lo de alguien, pero quiero decir que, a ver, cuando utilizamos palabras, a veces no nos damos cuenta de que nos estamos autolimitando. Porque claro, si alguien provoca algo gordo como esto, por lo menos que esté vivo. ¿Cómo va a hacerlo algo que no está vivo? Así que cuando definimos la palabra muerte y decimos que la muerte existe, una de dos, o no estamos hablando de lo que está en donde está la ausencia de vida, la muerte, o es que estamos hablando siempre de vida. Igual que por lo Es mismo, verdad.
Si yo le digo a alguien que si una piedra, siguiendo con lo de los seres vivos e inertes, ¿no? Una piedra es un ser inerte y por lo tanto no vivo, pregúntale a un geólogo a ver qué opina. Pregúntale a un geólogo que Seguro. todo está vivo y al microscopio todo está hecho por átomos que se mueven. Todo se mueve y un principio básico de la vida es movimiento. Bueno, pues todo en el universo se está moviendo. Entonces, bueno, quizá es el propio término el que nos está limitando. Pero es verdad que independientemente de todo esto, hay un miedo, un tabú tremendo a todo el concepto de muerte y eso acrecienta mucho más el afrontamiento de una situación que forma parte de lo que llamamos proceso de vida y no nos ayuda para nada a vivirlo con naturalidad. No he dicho resignación, digo la naturalidad de un proceso natural. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, un médico por lo menos debería saber afrontar una situación que está en el proceso natural de la vida. Fíjate, en la facultad, bueno, en la facultad y en la especialidad, por ejemplo, en la especialidad de un cirujano general. Un cirujano general para operar una apendicitis, antes de siquiera ponerte con el paciente, más allá de ver sin tocar nada, tienes que conocer dónde está el apéndice, toda la anatomía, todas las variantes anatómicas, si el apéndice puede ser retrocecal, si las arterias van por un sitio o por otro, porque tú no sabes lo que te vas a encontrar en el paciente una vez que lo has abierto. Entonces te tienes que preparar muy bien. Pues según las mismas razones, cómo es que lo que se llama dentro del proceso de vida, que es la muerte, que estamos llamando así, no nos preparamos como médicos profesionales a afrontar nosotros mismos esa papeleta en el proceso y esa papeleta en el proceso ajeno, en la muerte de otra persona. Pues no nos forman, no estamos. Este mediodía he estado compartiendo esta misma conversación con una colega que además está en el ámbito muy cercano a la muerte, porque tiene una especialidad médica muy vinculada con todo esto. Entonces, es muy curioso y al menos nos debería llamar a una reflexión profunda los profesionales o todas las personas que de una manera u otra estamos próximos a ello, ¿no? No sé, en una residencia. Nos vale cualquier persona que tenga ese entorno, ¿no? Yo creo que en Cierto. definitiva nos estamos preparando para nuestra propia muerte, para vivirlo de una manera natural en la vida, ¿no? Y sin embargo, vamos avanzando y por eso te preguntaba, ¿en qué momento nos perdimos, David? ¿En qué momento dejamos de ver o es una cuestión de costumbre que en una guerra, que en una posguerra, quede como natural que la gente muera y después, porque si algo ocurrió con esta pandemia es que pues nos cogió en emboscada y a la ciencia yo creo que muchísimo más, o sea, donde teníamos como certezas de que cuidábamos la salud y preservábamos la vida y la muerte, o esta ausencia de vida se prolongaba más. Y de repente llega este ser que tú bien dices que cuando yo me enteré de que no estaba vivo, dije, pero ¿cómo? ¿No? Sí, Entonces, ¿cómo lo necesita de hizo? un huésped para, ¿no? Para poder funcionar. Me quedé con los ojos cuadrados, porque fue lo mismo que cuando me enteré que todos digo bichitos, entrecomillado, porque ya sé que no son seres vivos, que cabían en un frasquito. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Será una cuestión de costumbre? Ya hablando como desde esta parte psicológica, que llega un momento en que pues como yo ya tengo el control de todo, la ciencia ha avanzado todo y los médicos, pues tenemos que salvar vidas y nosotros podemos con todo, pero cuando muere tanta gente, y esto lo hago también la referencia, David, porque sabemos la cantidad de personas que han muerto con esto de la pandemia. Entonces era una cuestión de costumbre. A partir de este evento, y es pregunta, ¿consideras que vamos a ver a la muerte como un proceso más natural, como hace algunos años? Bueno, no lo sé, yo no tengo la respuesta a eso. Desde luego nos ha aproximado mucho más eh, la proximidad de ese evento en muchos más lugares, pero lo que sí tengo claro es que todo esto, lo que sí ha aproximado más que la muerte ha sido el miedo. Y Pues lo que yo creo que realmente es la muerte en vida, ¿m? Aquí juego un poco con las palabras, ¿eh? Lo que sí es la muerte en vida es vivir con miedo.
sigues viviendo, pero cuando una persona vive con mucho miedo, como se ha acrecentado a nivel mundial, literalmente mundial, con el buen fin de que no se extendiera esta pandemia, y yo no tengo nada que decir respecto a esa parte, pero quizás sí que se ha utilizado mucho el miedo como medio. Y el problema es que cuando una persona tiene miedo, ¿cómo se le saca? Nos hemos asegurado de que el miedo llegue a esa persona para que se ponga la mascarilla, para que guarde la distancia social, pero ¿quién en la sociedad luego favorece que desaparezca el miedo? Porque digamos ahora ya no hay que tener miedo, ya puedo quitarme la mascarilla, ya la gente dejamos de tener miedo. ¿Qué nos ocurre cuando sentimos miedo? Que no estamos vivos. O sea, tú vives, pero es como no vivir. Te sientes Estar muerto en vida. confinado, y además la palabra aquí viene muy bien, confinado en un interior terrorífico, porque tú en realidad estás en una cárcel mental, de nuevo la mente. Es decir, no te permite tu mente hacer cosas, y le haces caso, claro, y no lo haces, pero no porque no puedas, sino porque estás en esa cárcel sin paredes, sin rejas, que no es visible, que es la ficción mental que te mete tu mente. Mira, esto lo veo constantemente en la consulta. Con los pacientes, prácticamente todos los pacientes vienen con mucho miedo a resultas de la pandemia, casi todos. Ahora quizá empieza a clarear un poquito, podríamos decirlo, pero bueno, la mayor parte todavía mantienen mucho el miedo. Entonces, todos asumen que yo les suelo, dicen, "Ah, pues con miedo, con miedo". Y en cuanto me dicen miedo, yo les pregunto, ¿y qué tal se vive con miedo? Oye, todos unánimemente me dicen, fatal, es como no vivir, pero es que me lo dicen así, prácticamente de forma literal. Es decir, todos somos conscientes de que vivir con miedo es no vivir. Y a lo mejor la muerte es eso, vivir la vida estando vivos como si estuviéramos muertos. Entonces Así yo a es. veces hago la broma, ¿no? Y vivimos como zombies, como muertos vivientes, pero claro, con la diferencia de que no existe un muerto viviente. O sea, a mí porque en la facultad me digan, o en biología me digan, o en virología me digan que el COVID-19 no está vivo, pues yo en el examen pondré ser inerte, pero diré, bueno, vale, sí, no está vivo porque tú dices que es así, pero que yo sepa, se mira al microscopio electrónico y esto hace cosas, se mueve. Así que lo de está vivo, si está vivo hasta una roca, hasta una constelación a nivel subatómico, se crea materia y antimateria en todo momento. O sea, todo este proceso como es arriba es abajo. Y a lo mejor simplemente es porque nos ha dado por definir conceptos sin mucho criterio, ¿vale? Como decir que la muerte existe. Lo que existe no puede estar muerto, porque si existe es que está ahí y estará vivo. Así que o la muerte no existe, o si existe, no lo podemos llamar muerte, lo tendremos que llamar vida. Y a lo mejor es otra forma de vida, ¿vale? Y no solo es un juego de palabras. De hecho, la física es algo que tiene resuelto. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, si cuando yo me convierto en mariposa porque soy una oruga, digo que la oruga ha muerto, no estoy ciñéndome a la verdad. La oruga entra en la crisálida y de ahí sale una mariposa. ¿En la mariposa ya murió la oruga? En la oruga no está la mariposa? Igual es un continuo, que son diferentes formas de expresar la crisálida, la oruga, la crisálida, la mariposa. Igual que un árbol y una semilla. ¿En una semilla hay un árbol? En un sentido profundo, sí. En un árbol hay semillas, en un sentido muy literal también. Entonces, claro, depende cómo definamos la vida, lo incluimos más o lo incluimos menos. Igual que cuando alguien está muy enfadado conmigo y me grita, y yo le puedo decir, no eres tú. Y es que es verdad. A lo Así mejor es. Y no se común está además. expresando como es realmente. Y si yo observo a quien es de verdad y paso por alto ese comportamiento que no lo veo asociado a lo que verdaderamente es de esa persona, a lo mejor puedo vivirlo en paz, aunque me estén gritando, Mari Carmen, aunque me estén gritando. Es una lección de vida, David, porque te escucho y esto dices, puedo aprender a vivir aunque me estén gritando, ¿no? Y es una lección de vida y bueno, aquí reitero esta parte de que lo que le da sentido es saber que en algún momento va a haber esta ausencia de vida, ¿no? Donde, como la conocemos, en esta conciencia del aquí y del ahora, en este momento. No sabemos qué viene. Eh, Sin embargo, por ejemplo, este miedo que hablas a la muerte, a la enfermedad, que es la tanatofobia, ¿no? Esta fobia a la enfermedad, ha traído serias consecuencias, ¿no, David? Serias consecuencias a nivel psicológico,
ya no solo a nivel físico a los cuales ustedes se tendrían que enfrentar, sino las consecuencias psicológicas como este miedo, este síndrome de cabaña, personas que no quieren salir, personas que, los niños que ya no saben relacionarse, que el otro día leía del primer caso en el mundo, y parece que es español, de este niño, donde se metió a la adicción de las maquinitas, de los videojuegos. Ujú. Todo esto va a traer serias consecuencias y yo me pregunto qué tanto les va a permitir hacer este tipo de reflexión. Y no solo reflexión, David, sino poder vivir y disfrutar la vida, ¿no? Porque creo que van a ser consecuencias muy, muy graves, ¿no? Ya lo decía Boris Cyrulnik, ¿no? Este señor de creador de varios libros de resiliencia, que dice, lo peor está por venir. Con tu experiencia, David, ¿ves que hay algo peor? Sabemos que esto está bajando, pero a nivel emocional Sí, de yo los creo que seres humanos. lo peor de esa frase es creértela. Ya está, yo acabaría ahí el alegato. Si yo me creo que lo peor está por venir, según el efecto Pigmalión, lo de dar nombres nos encanta a los científicos. Es como que, ala, Claro. ya sabemos algo porque le he puesto un nombre. Bueno, en fin, yo ya cada vez me río más de mí mismo cuando lo suelto, pero bueno, te Qué bueno. transmite como una aura de cientificismo y como que tiene más validez lo que dices. Bueno, en fin. El efecto Pigmalión es lo que todos llamamos la promesa autocumplida. Es decir, si yo creo que lo que está por venir es lo peor, yo mismo me voy a torpedear en mi camino. Yo suelo poner ejemplos muy mundanos porque me encantan, soy un provocador nato y casi siempre, bueno, juego con lo que todos podemos tener en nuestro día a día, ¿no? Tú imagínate, Mari Carmen, que yo tengo una cita este sábado de esta semana, ¿vale? Y voy a conocer a una chica, ¿vale? Y es mi primera cita con esa chica. Pues tú imagínate que yo crea que ahí puede pasar algo, que puede pasar algo malo, que la cita va a ser un desastre, ¿vale? Y yo me voy autocreando la firme convicción de que la probabilidad de que esa creencia se cumpla es cierta. La predisposición con la que yo voy a ir a esa primera cita, ¿cuál va a ser? Obviamente es mucho más probable, haces que sea mucho más probable a que las cosas vayan mal. Porque a la mínima que te suelte ella o a la mínima que me sienta yo mal, voy a decir, ves, ya lo decía yo, ¿eh? Tenía razón. Claro, tenía razón. Como no, sale la famosa razón del ego de que siempre quiere tener razón. Claro, si nos decimos lo peor está por venir, también podría ser lo mejor está por venir. Así ¿Por es. qué, por qué Así no? es. Y yo Yo sí, resulta que, y sí quiero pensar que está algo bueno por venir, que esto nos tiene que dejar algo bueno, algo favorable, ¿no? mira, una, Y una, un una gran conclusión, aprendizaje, por lo menos. una conclusión buena, que yo creo que me puedes comprar muy bien, Mari Carmen. Yo creo que los que nos escuchen nos lo van a comprar muy bien. Fíjate, una cosa, una pequeña reflexión que recuerdo con un programa de radio después del primer confinamiento en España. Bueno, lo comentamos y decir, vamos a sacar algunas reflexiones y en clave positiva de lo que hemos vivido, ¿no? Hubo varias que salieron ahí, pero una me acuerdo que me gustó especialmente porque yo mismo me sorprendí de eso que había aparecido en mi mente, ¿no? Y es, todo el mundo ahora asume que estamos unidos más que antes. Es decir, la pandemia nos ha demostrado, aunque sea por una vía muy negativa, que una persona en China puede causar algo en todos los demás. Es el famoso efecto mariposa, ¿eh? El Ujú. aleteo de una mariposa causa un tizón en el otro lado. Bueno, pues en vez de hablarlo una mariposa, un tizón, que lo vemos como más alejado, ¿vale? Esto lo hemos vivido muy cercano, porque además nos ha limitado en nuestra movilidad, ¿vale? Y en nuestra forma de comunicarnos con los demás, ¿de acuerdo? Y como tú decías, y con síndromes de cabaña, que hay gente que todavía no ha salido de su confinamiento, o sea, acabará saliendo gente meses después diciendo no, no ha salido para nada, ¿no? Porque me traían las cosas para el comer y el beber diario familiares o amigos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que podemos tomar conciencia de que, oye, estamos todos unidos, que en realidad lo que le pase a uno, cuidado porque sí me puede pasar a mí. Aunque sea, lo que pasa que ahí es como desde el miedo, ¿no? A mí me gustaría que fuera al revés, porque igual que hay una transferencia desde algo negativo, oye, igual, Mari Carmen, podríamos hacer una cosa, un pequeño experimento. ¿Qué te parece si tú y yo empezamos a resonar para sentirnos un poco mejor? Intentamos ayudarnos a que cada uno de nosotros
nos ayudemos a nosotros mismos y con ello ayudemos a los demás a sentirnos un poco mejor. Y ponemos acciones, esto lo hacemos muy bien en el coaching, poner acciones para sentirnos un poquito mejor, que no se trata más que hacer cosas que sabemos que nos vienen bien, pero que no estamos haciendo todavía. Nos lo tomamos en serio y no hace falta que nos venga la autoridad competente para decir ponerme la mascarilla. A lo mejor puedo determinar yo mis propias acciones con las que yo me voy a sentir mejor. Entonces, si todos hiciéramos ese ejercicio de cómo puedo vivir mi vida mejor, indefectiblemente todos, a nivel pandemia, pero en positivo, nos vamos a sentir mejor. Seguro, Veremos seguro. que lo que yo eh, haga, construya y cree en mi forma de vivir la vida, cuando yo me siento bien, yo transmito esa alegría. Se nota, incluso se ha notado con la mascarilla. O sea, te ven una mirada diferente, ¿vale? Se ve que tienes una mirada viva, que se te puede mirar a los ojos y decir, vaya, esta persona, hay alguien ahí, está vivo. Y hay personas que, ¿verdad? Que todos vemos que tienen como un velo, de hecho se suele describir así, le miras a los ojos y si te aguanta la mirada, que normalmente no, ves que hay un velo, es como tiene una mirada opaca, hay mucho sufrimiento, están borrados de su propia vida. A eso es a lo que yo podría llamar muerte en vida. Claro que no es muerte, pero es como si no vivieran, como si Y hay estuvieran. mucha gente así, David, mucha gente muerta en vida, que hablas con ella y te escucho desde esta negatividad, desde todo está mal, donde no espera, no hay esperanza, no hay nada, y esta es una muerte en vida que es muy dolorosa, porque además eh, es como irse flagelando por la vida, ¿no? Irse golpeando, irse pegando, y para los que viven en torno a este tipo de personas tóxicas, pues es algo doloroso también para ellos, ¿no? Yo, fíjate, igual que, claro, a veces se me dice, y seguramente con mucha razón, que intento a todo darle vuelta como crear una positividad donde otros no ven. Bueno, yo no lo sé, pero así como al principio era un juego más de palabras, de dialéctica, y bueno, forma parte de lo profesional, que además estudiamos también en el coaching, como muy bien. Más allá de eso, de verdad que yo creo una cosa, que es lo que voy a compartir con vosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos decir que todo este sufrimiento, incluso por la pandemia, ¿no? No está siendo positivo? Yo no sé lo que va a pasar. Y yo, por ejemplo, te puedo hablar de algunas cosas de mi vida, sin concretar, que gracias a todo lo malo que me pasó, se me hizo despertar en situaciones y en reflexiones que cambiaron drásticamente para bien mi vida, aunque en ese momento, la verdad, no lo viví nada agradablemente. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho, bueno, me gusta, pero claro, me retrotrae a lo que sentí en esos momentos, y es, el sufrimiento es necesario hasta que sabes que no es necesario. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que a lo mejor necesitamos sufrir más hasta darnos cuenta de que ya no quieres sufrir más y quieres ver la vida que tienes en vida. Vale, hay cosas que no te gustan. Bueno, pues muy bien, enhorabuena. Pero voy a poner mi foco en lo que sí me gusta porque estoy hasta las narices de maltratarme, autotorturarme y flagelarme con cosas que en su mayor parte no están ocurriendo y son futuribles que me intenta meter el miedo de mi mente, ¿no? Entonces, normalmente esto que se llama el despertar suele venir en momentos especialmente duros de la vida, no en momentos felices. Casi seguro que si cualquiera de nosotros quisiera decir, oye, ¿dónde escribirías un libro sobre dónde y quién sería una buena persona para escribir un libro sobre el sentido de la vida? Pues casi seguro que a lo mejor se nos ocurre, no sé, en la naturaleza con pajarillos flotando y flautas volando y una persona muy feliz y demás. Bueno, pues eso lo escribió una persona que era judía en un campo de concentración Así judío, es. Frankl. Así es. Entonces, igual juego un poco con ello, ¿no? Pero es que igual el sentido de la vida lo buscas activamente y lo construyes y lo creas desde la reflexión de lo que no es la vida. Porque igual la vida no puedes definirla, porque está viva. En cuanto intentas acotarla y ponerle un nombre, ya has saltado como un saltamontes, ya has saltado al siguiente paso. La vida no la puedes contener, afortunadamente, porque está viva y se expresa de mil maneras. Cada vez que contenemos algo, lo estamos limitando. Pero lo que sí podemos es darnos cuenta de la mentira, de lo que no es real,
para darnos cuenta de que eso no se ajusta a la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, con ello podemos despertar desde lo ilógico que es sufrir. La mayor parte de las personas cuando sufrimos, y me incluyo, normalmente no nos damos cuenta de que hay algo que nos agarra al sufrimiento. Porque si a esa persona le recuerdas, dime 3 cosas buenas que te ha pasado en la vida, que te hayan llenado de amor, que te hayan llenado de alegría, ¿cuál va a ser la respuesta? Lo más probable es, no me apetece, no quiero, no estoy para ello. Es decir, pudiendo elegir algo que te traiga una emocionalidad en positivo, sobre todo cuando estás muy resentido, ¿vale? Te dicen, oye, y recuerda algo amoroso de la persona contra la que estás resentido. Y no quieres, porque no te da la gana, porque tú quieres crees que quieres aferrarte a ello. Por lo tanto, es como si tuviéramos atracción por sufrir. Y esto lo podemos experimentar cada uno de nosotros cada vez que estamos enfadados. Qué Si nos caray. preguntáramos, quiero tener razón en ese momento o quiero estar en paz, nos daremos cuenta de que probablemente en ese momento, en realidad yo quiero tener razón. Y eso es lo triste, que pudiendo vivir en paz, pudiendo elegir estar en paz y aceptar, bueno, lo que haya pasado, que ya ocurrió, y aceptar que la muerte ya mató eso que ya pasó, porque ya pertenece al pasado, la muerte se lo llevó, ¿no? Podríamos vivir en paz en cada momento, pero tenemos que querer apreciar lo hermoso, lo bello, lo vivo de la vida y amar la vida y no amar la muerte, que es como nos comportamos muchas veces, ¿no? Es un deleite verdaderamente escucharte, David, ¿no? Y escucharte desde este observador, yo no te diría positivo, yo te diría realista también, desde esta realidad que has querido crear, ¿no? Desafortunadamente no hay quien comparte, yo estoy totalmente de acuerdo, esta parte que no es la mejor forma de aprender, pero sí aprendemos a partir del sufrimiento, bueno, dos maneras, ¿no? Cuando lo haces de manera intencional y que quiero aprender un taller, etcétera. Y la otra es cuando la vida te interpela, te manda algo y te dice, a ver cómo le vas a responder a la vida. Y hay quien responde y hay quien no. Pero hacerlo desde este enfoque que tú hablas, perdón. Pero perdóname porque es que me ha encantado. Has dicho, hay quien responde y hay quien no. No existe la no respuesta. Si tú me haces una pregunta, Mari Carmen, y yo no te respondo, mi respuesta es el silencio. Es No decir, responder, sí. todos, claro, Silencio. pero no existe la no respuesta. O sea, en Cierto, realidad cierto. siempre estamos respondiendo a la vida y precisamente en todo momento y lugar podemos expresar lo más elevado que deseemos en ese momento expresar a la vida. Si a mí viene alguien a quien quiero profundamente y se enfada conmigo y me grita, incluso me intenta pegar, y yo quiero en ese momento, se supone como extremo, poner de relieve que yo lo que siento por esa persona es amor, aunque en ese momento me lo está poniendo difícil, precisamente en ese momento ese amor puede ser transformador, porque a lo mejor hace que despierte Cierto. el ser real que hay debajo y deje de comportarse de manera no coherente con quien verdaderamente es. Ahora, si cuando alguien me viene con ira, yo respondo con ira, que es previsible, bueno, estoy eligiendo, estoy dando respuestas, pero puedo hacerlo mejor. Y de Sí, hecho, claro. nos damos cuenta como, por ejemplo, con niños de 5 o 6 años, aunque no sean tus hijos, te despiertan un no sé qué, que aunque estén con una perreta, a ti te brota el amor, te brota el cuidarlos, te brota la ternura, te brota el darles lo mejor de ti y pasar por alto la perreta que tienen. ¿Sí o no? Nos Cierto, pasa todo. totalmente. Pero ¿qué ocurre? Cuando vemos un adulto, lo juzgamos, lo Sí, condenamos. claro. Deberías, dice mi mente, debería comportarse de una manera, porque ya no tiene edad. Ahora, a un niño sí se lo permitimos. A un niño de 50 años no se lo permitimos. Ay, Pero sí. sigue siendo un niño y de hecho más torpe porque se ha aleccionado en vivir la vida de una manera que yo no sé si realmente somos tan evolucionados. Antes comentabas, Mari Carmen, que bueno, la medicina, la ciencia lo sabe todo. No, 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 ¿qué va? La medicina no sabe, vamos, hay muchísimo que no sabe, ¿vale? Y la ciencia, que yo sepa, no ha llegado a la cota última, o sea, no me No, parece. seguro. Pero lo que Estaría sí, muerta, como tú bien dices, estaría muerta claro, y como está pero, viva se transforma, ¿no? sí, pero más allá de eso, realmente, Mari Carmen, si nos hiciéramos esta pregunta, ¿qué contestaríamos, no? ¿Creemos que nuestra civilización, lo que cada uno considere que es nuestra civilización, al menos la occidental, realmente es una civilización evolucionada?
Podemos decir que tecnológicamente es la más evolucionada y esa nos lo creemos. Vamos, yo estoy seguro de ello, ¿no? A nivel tecnológico, ¿vale? Como homus technologicus lo somos, pero como forma en que tratamos la vida, ¿somos seres evolucionados? Excelente pregunta. Yo, Excelente pregunta. cada vez que paso por la calle y paso de largo delante de alguien que está pidiendo, o veo a alguien que está sufriendo y no hago nada, o veo que alguien está gritando y yo me pongo a gritar con él, yo no me veo muy evolucionado, Mari Carmen. Y como Toda la sociedad razón. creo que hacemos más eso que otra cosa. Cuando ponemos, por ejemplo, elegimos nuestro canal de televisión en la vida, a lo mejor estamos eligiendo las noticias sobre muerte, sobre cáncer, sobre agresividad, sobre violencia, sobre las maquinitas que decías antes, Ujú. pero esas maquinitas no hay de voy a ver cuántos abrazos y besos y amor se... No, no, me Ah, parece que casi todos son matar, así ¿no? es. Casi todo es eso. Entonces, si como sociedad lo que fomentamos es la violencia, igual es lo que nos estamos diciendo que apreciamos. Porque yo veo el canal que me gusta, se supone. Si lo que estoy viendo es una peli de miedo, ¿qué me estoy diciendo? ¿Que me gusta el miedo? Y luego digo que no me gusta pasar miedo con el miedo a la muerte. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que apreciemos el sufrir, que cualquier conversación de sufrimiento, de miedo, de muerte, de cáncer, dura horas y horas y horas? Y cuando alguien se pone a hablar de amor, ya viene alguien a hablar del rencor por el amor perdido. Alguien de vida dice, ya, pero es que a mí me pasa esto, lo otro. Alguien de perdón, bueno, no, porque hay personas que no lo merecen. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que no podemos compartir lo bueno. Está mal visto hablar de cosas hermosas, salvo en un museo y ante una Y imagen a veces ni ahí, porque y a dice, a mí veces eso no me gusta, eso no me van. Tienes toda la razón. De verdad es, pasaría horas y horas charlando contigo y tienes razón, el no elegir, el no decidir es decidir y es lo mismo en esta parte. No respondo, bueno, pues elijo no responder a esta parte de la vida. Y David, si pudiera regalarnos un cierre maravilloso, amoroso, filosófico, como lo eres tú, ¿qué nos dirías para todas las personas que nos están escuchando con relación a esto de la muerte o la pérdida de vida? pues que como casi seguro que no tenemos resuelto el si existe o no la muerte, casi seguro que nos aproximamos a ello, por lo menos en mi caso, al principio, muy desde la teoría, tecnicismos y demás. Es decir, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. ¿Qué os parece si todos nos centramos en lo más sencillo? Vamos a vivir lo que sí estamos viviendo. Vamos a vivir, disfrutar, abrazar y amar la vida que sí tenemos. Y dentro de ella podemos elegir, destacar en nuestra atención selectiva, que eso sí depende de mí, depende de mi voluntad, qué es lo que sí me gusta, qué es lo que sí amo, qué es lo que sí aprecio, qué es lo que sí valoro, qué es lo que sí quiero mantener y sostener en mi conciencia, en mi memoria de trabajo de la vida y me centro en ello. Al menos centrémonos en lo que nos decimos supuestamente que nos gusta de la vida. Y así, por ejemplo, si la vida fuera una persona, cuando la vida se comporta con ira, podemos en ese momento recordar que amamos muchas cosas de esa vida, ¿vale? Y podemos aceptar ciertas cosas que nos pasan en la vida de la mejor manera posible. Y cuando nos toque que acabe la película, según lo que creamos, aceptarlo de la mejor manera posible. Yo suelo decir que las buenas películas, yo no me pongo a llorar cuando veo que la película va a acabar, sino que sigo disfrutando y Sí, deleitándome con el final de esa película. sí. Porque a lo mejor la película esta sí acaba, pero a lo mejor hay otra después. Pero en cualquiera de los casos, no me hace falta hablar de la siguiente. Vamos a disfrutar la película hasta el Uy. final. Mm. Porque lo que a veces ocurre es que cuando una persona está próxima a la muerte, dejamos de disfrutar de esa persona y estamos ya viendo su muerte, no la vida que sigue teniendo la persona. Y por las mismas podríamos apreciar y sostener lo amoroso de la vida, lo que nos guste de la vida y tenerlo así en ese primer plano, sin negar nada de lo otro. Qué maravilla, qué cosa tan hermosa. De verdad, David, muchísimas gracias, pero me gustaría que nos ayudes dando
tus datos, dónde te pueden encontrar si alguien quiere charlar, conversar contigo, recibir alguna coaching de salud, todo esto que tú haces. ¿Dónde te pueden encontrar, David? ¿Nos das tus redes o tus datos para que te puedan contactar? Sí, en realidad es fácil con David Calvo Temprano. Bueno, aparecerá, lo ponéis entre comillas, que es más fácil que al googlearlo salga. Y bueno, estoy en más o menos las redes tradicionales, pues en el LinkedIn, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. De cualquier manera, en YouTube se puede llegar a mí. Además, disfruto muchísimo cada vez que me llega alguien con una reflexión de vida. Casi siempre te exponen con muchísimo amor, con muchísimo respeto, con muchísimo, un compartir muy sentido que cuando es de más allá, cuando viene de América, lo recibes como, ¿cómo puede ser que sientas esa cercanía? Te cuentan su vida y se crean momentos muy bonitos. Casi siempre nos compartimos mutuamente reflexiones. Yo suelo compartir recursos que están ahí gratuitos. Digo, mira, ¿qué te parece según esto? Además de decirle lo que yo opino, pues, ¿qué tal si entras por aquí? Y casi siempre el feedback que me dan es que les ha ayudado y les ha aportado. Por supuesto, hoy en día no hay distancias, con lo que el coaching se puede hacer Sí. igual que estamos haciendo tú y yo, y tú estás en México, yo estoy en España, y bueno, pues por Zoom, por mil maneras que hay, podemos establecer coaching, coaching tanatológico, coaching de salud, pero como siempre digo, Mari Carmen, y eso es lo que me gustaría que fuera muy claro como cierre, es que a mí de lo que sí me gusta hablar, porque es lo que aprecio de la vida, es de cómo vivir la vida mientras tenemos la vida. Y como yo nunca voy a experimentar lo que no es la vida, porque no estaré vivo Así para es, experimentarlo, hablemos de lo que sí tenemos y ya de lo que está por venir, ya veremos lo que ya ocurre. veremos. Y si llegamos. Eres un lindo, verdaderamente, David. Te quiero mucho, muchas gracias por todo lo que nos aportas, por todo lo que nos das, todo lo que nos das a la humanidad. Agradezco y espero seguir contando con tu presencia en todas y cada una de estas grabaciones que pues compartes y que compartimos con estos seres que espero que a partir de ahora los que no te sigan porque vale mucho la pena. Gracias, David. Honro tu vida y te agradezco profundamente tu estar. ¿Ok? Gracias, Maricano. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.